Revelaciones del herrero maldito, descubrimiento siniestro de un poder embrujado. La noche caía sobre el pueblo como un manto pesado y oscuro. María, con el corazón latiendo a 1000 por hora, entró a la panadería, donde las luces parpadeaban como si supieran de su miedo. El olor del pan recién horneado llenaba el aire, pero no podía ocultar la sensación de terror que la acechaba. Un rumor corría entre los vecinos, el herrero maldito merodeaba entre las sombras y sabía demasiado. Con su pequeño Miguel al cuidado de la señora Clara, cada minuto lejos de él era una tortura. ¿Y si lo veía? Mientras los relojes marcaban la medianoche, el canto de los perros rompió el silencio. No eran ladridos comunes, eran aullidos, como si presagiaran la llegada de algo siniestro. María sentía el frío penetrar en sus huesos. Era imposible ignorar la inquietante sensación de ser observada. De pronto, le pareció escuchar risitas provenientes de su hogar. Aceleró el paso, su corazón retumbando como un tambor en sus oídos. Al llegar, encontró a Miguel en la sala, hablando solo. Su voz infantil se mezclaba con risas inaudibles, y cuando ella lo miró, el terror la envolvió. ¿De quién hablas, mi amor?, preguntó, con la voz temblorosa. De él el hombre herrero, respondió Miguel, apuntando hacia la ventana. El estómago de María se encogió. Su niño, tan pequeño, decía el nombre de una leyenda, un nombre que había dejado de usarse en murmullos desde hacía tiempo porque causaba miedo. María cerró la puerta de un golpe, su mente corrió en búsqueda de respuestas. El herrero maldito no era solo un cuento, era un espíritu antiguo, un ser que había sido desterrado por descubrir secretos oscuros de la comunidad. En cada esquina, la gente susurraba su nombre, advertencias y temores que calaban hondo. Sin embargo, sus espíritus se alzaban con desconfianza. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, no pudo dormir. Los susurros del viento parecían hablarle, el nombre del herrero flotaba en el aire como un eco aterrador. Se levantó y salió a pasear por las calles desiertas, guiada por la luz de la luna. Todo estaba en silencio, pero sabía que pronto ese silencio se rompería. El sudor perlaba su frente, la ansiedad la invadía. Las sombras se movían como si tuvieran vida propia. Así fue como se topó con la figura del herrero ante un taller viejo y polvoriento, sus ojos oscuros como la noche la observaban fijamente. El miedo es un veneno, dijo con una risa burlona, y tú, madre soltera, estás a un paso de descubrirlo. Su corazón se detuvo. Todos los secretos de su familia, sus vulnerabilidades, estaban al alcance de este ser. Se enfrentó a la oscuridad que la rodeaba, temiendo que el verdadero peligro estaba más cerca de lo que había imaginado. María se dio cuenta de que el herrero no solo era una leyenda. Era la encarnación de sus miedos, y justo cuando pensaba que todo había terminado, la voz de Miguel resonó en sus oídos: «Mamá, el herrero quiere saber nuestros secretos». La noche estaba por revelarle el secreto más oscuro de su vida. ¿Podría proteger a su hijo del abismo que su existencia había desatado? María retrocedió un paso, el miedo apoderándose de su mente. El herrero, con sus rasgos afilados y su figura oscura, parecía disolverse en las sombras. ¿Qué secretos podría interesarte?, le preguntó, aunque sabía que había cosas que nunca debería haber mencionado. ¿Qué secretos?, repitió el herrero, su voz resonando como el eco de un golpe de martillo en metal frío. Los que mantienes ocultos, madre. Tienes un pasado lleno de sombras, y todo lo que has hecho para proteger a tu hijo lo sé. El terror se adueñó de María. Las palabras del herrero eran como un veneno, infectando su corazón. Se dio cuenta de que él no solo quería su miedo, quería su historia, su vulnerabilidad. No te dejaré hacerle daño a Miguel, murmuró, sintiendo la determinación luchar contra el terror que la envolvía. Protegerlo, el herrero se burló, su risa resonando en la penumbra. Solo puedes protegerlo de ti misma. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que la furia de su pasado podía salir a la luz, y que las sombras que tanto había tratado de enterrar podían propagarse como un fuego.
Mientras el herrero se acercaba, el aire se volvió denso y frío. María echó un vistazo a la ventana, su hogar parecía un refugio distante y seguro. Él no es solo un niño. Lleva en su sangre el mismo miedo que tú, continuó el herrero, acercándose aún más. Si no le muestras la verdad, su destino estará marcado, y yo haré lo que sea necesario para liberar ese potencial. María se encontró atrapada en su mirada. Un profundo abismo parecía enmarcar sus ojos, como si en su interior guardara secretos de siglos. El tiempo se paralizó, y una memoria le llegó repentina, su madre, en noches de tormenta, murmurando oraciones para la protección familiar, insistiendo en que el herrero había sido una advertencia, un monstruo nacido del miedo de aquellos que tenían algo que ocultar. Está bien, dijo María, su voz un susurro tembloroso. Te lo diré. Lo haré. Pero no quiero que le hagas daño a Miguel. El herrero sonrió, un gesto que no ofrecía ninguna tranquilidad. No soy yo quien tiene control sobre el daño. Eres tú y tus decisiones las que dictarán el rumbo. Ahora, cuéntame, ¿cuál es el secreto que lo une a esta maldición? Mientras María comenzaba a relatar el episodio de su vida que había mantenido oculto, el cielo se oscureció aún más, como si la noche absorbiera la luz del mundo. De repente, un llanto lejano interrumpió sus palabras. Era Miguel. El sonido desgarrador atravesó el aire y el corazón de María se detuvo. Mamá, gritó el pequeño, su voz llena de pánico. Él está aquí. El herrero está aquí. La risa del herrero resonó otra vez, esta vez más fuerte y más fría. Es hora de que conozcas el verdadero sentido del miedo, María. Así como le dijiste que pudiera enfrentar a los monstruos, él tendrá que elegir. Ahora, tú lo has traído a mí. Con un movimiento rápido, el herrero estiró su mano, casi como si intentara tocarla, y el aire tembló. María sintió que algo oscuro se movía a su alrededor, una presencia ominosa que se acercaba. La puerta de su casa se abrió de golpe, y la figura de Miguel apareció en el umbral, descalzo y temblando. En sus ojos había un terror indescriptible, una mezcla de confusión e inocencia que quebró por completo el corazón de su madre. Mamá. No quiero saber más. La noche se cerró sobre ellos, y el murmullo cada vez más potente de la tormenta los rodeaba. Mientras el herrero se reía en un eco sibilante, María comprendió que eso era solo el comienzo. Con un último grito de desesperación, comenzó a correr hacia su hijo, sabiendo que haría falta enfrentar no solo al herrero, sino a los secretos que ella había escondido por tanto tiempo. ¿Podría salvar a Miguel antes de que la oscuridad reclamara su vida? La respuesta estaba en el susurro aterrador de la tormenta que se acercaba. La tormenta rugía como un animal furioso. Cada relámpago iluminaba la figura del herrero, destacando su sonrisa torcida, mientras el viento hacía danzar los árboles como si fueran marionetas. María sintió que el tiempo se detenía, sus piernas respondían al instinto, corriendo hacia Miguel, pero su mente estaba atrapada entre el recuerdo de su madre y la risa escalofriante del herrero. Mamá, ¿qué sabes de él? Miguel gritó, su voz quebrándose mientras los truenos retumbaban en el aire, como si la noche misma presenciara el horror que se desataba. María se agachó, envolviendo a su hijo en un abrazo protector, sintiendo como su pequeño temblaba. Tranquilo, Miguel. Estoy aquí contigo, susurró, su voz cargada de amor y terror. Pero, ¿cómo podría tranquilizarlo cuando el monstruo del pasado venía a reclamar lo que parecía inevitable? El herrero se acercó, su silueta oscura proyectándose en el umbral. Debes ser valiente, niño. La valentía no consiste en no tener miedo, sino en enfrentar lo que se oculta en la oscuridad, dijo, su voz suave, casi seductora. Tu madre ha vivido en la sombra de sus decisiones. Pero ahora, es el momento de desenterrar las verdades que ha intentado ocultar. María sintió que un sudor frío le recorría la frente. No, no es momento de hablar de eso, murmuró, apretando a Miguel aún más contra su pecho. La tormenta fuera retumbaba, pero el verdadero huracán se libraba dentro de ella. ¿Por qué temes a la verdad, madre? El herrero inclinó la cabeza, sus ojos fulgurantes como brasas. Miguel necesita conocer sus raíces, y tú no puedes seguir escondiendo el pasado. No te lo permite la maldición que llevas en la sangre. María miró a su hijo, cuyo rostro mostraba el miedo que no podía evitar, y en ese instante, supo que protegerlo del herrero no era suficiente. Ella misma tenía que enfrentar lo que había hecho. Su voz apenas era un hilo en la tempestad,
pero dejó escapar unas palabras. No quiero que él sepa. Antes de que pudiera continuar, el herrero interrumpió. Él debe saber. Cada momento que pasas en silencio lo acercas más al abismo. La maldición se alimenta del secreto, y el hijo de la verdad no puede vivir en la ignorancia. ¿Qué diablos sabes tú de lo que es ser madre?, gritó María, desbordando en desesperación. Pero el herrero avanzó, y algo en su andar era tanto amenazante como hipnótico. Te lo diré, se acercó aún más, lo sé porque yo soy parte de esta historia. Soy el eco de cada decisión, allí donde la sangre se encuentra con el miedo. Ana, tú lo traicionaste y él aún no lo sabe. Miguel miró a su madre, sus ojos reflejaban confusión y terror. ¿Quién es Ana? ¿Qué te ha hecho ella, mamá? Cierra los ojos. María gritó, sabiendo que si Miguel adentraba en el misterio, nunca volvería a ser el mismo. Pero el miedo atrapó su corazón. Podía sentir que el espacio se saturaba de una energía extraña, como si un manto oscuro cubriera su hogar. El herrero sonrió de nuevo, con un aire de satisfacción. Todo se revelará, María. El pasado siempre encuentra la forma de regresar, y esta noche no será diferente. Miguel tiene una parte de su historia que debe aprender, la historia de su propia oscuridad. La tormenta resonó una vez más con tal fuerza que el suelo tembló. María comprendió que la verdadera batalla no solo era contra el herrero, sino desgraciadamente, contra sus propios secretos. Y, en medio del caos, ella sabía que debía hacer una elección. Una parte de ella quería huir, pero otra deseaba cambiar la oscura herencia de la que su hijo era víctima. La decisión la acorralaba, y el aire se tornó irrespirable. Miguel comenzó, y en su pecho, sintió que el tiempo se deslizaba rápidamente hacia un destino incierto. ¿Qué, mamá? La voz de Miguel era un eco de esperanza, incluso frente al horror. El herrero sonrió, con una mueca triunfante, preparándose para el tormento que desataría. La historia comienza ahora. Lo que dejarás salir, nunca podrá volver a guardarse. Y en ese instante, el trueno estalló de nuevo, esta vez más cerca, como si la tierra misma rugiera. Los secretos de su pasado estaban a punto de salir a la luz, y María comprendió que no había vuelta atrás. La aventura de Miguel y la verdad de su madre se entrelazaban en una danza peligrosa. Ella debía ser fuerte, enfrentar no solo al herrero, sino la oscuridad que había cultivado en su hogar. ¿Qué revelaciones y sacrificios exigirían al final la lección sobre el miedo y el amor? ¿Qué más sacrificarían para escapar, una vez más, del herrero maldito? La tormenta rugía, ansiosa por devorar la verdad. María sintió como el tiempo se desdibujaba en la penumbra de la habitación. El herrero, con su voz profunda y penetrante, parecía estar sellando su destino, y ella no encontraba el valor para invertir aquel curso que había tomado su vida. Mamá, insistió Miguel, pero la balanza de sus emociones se inclinaba hacia la desesperación. ¿Qué podía decirle? Aquel monstruo era el eco de sus miedos, pero también de sus decisiones. La tormenta afuera aumentaba su furia, y el intenso golpe del trueno resonaba como un aviso de lo que estaba en juego. El pasado nunca muere, María, susurró el herrero cerca de ella, como si estuviera husmeando en sus pensamientos. Cada decisión, cada traición, tiene su precio. ¿Estás dispuesta a enfrentarlo? ¿Estás lista para que Miguel conozca la verdad? El aire se tornó más denso, había una mezcla de ansiedad y terror que se le aseguraba a ella que no solo se trataba de su historia, sino de la historia de generaciones que la habían precedido. No podía dejar que su hijo fuera parte de esa maldición, pero tampoco podía continuar llevándola en su pecho como un estigma indeleble. Miguel, comenzó, con la voz temblando, hay cosas que no te he contado. Con cada palabra, la tormenta parecía aumentar su rugido, como si la naturaleza misma se opusiera a su confesión. ¿Qué cosas, mamá? La curiosidad de Miguel era palpable, pero también su miedo. Él no quería que su mundo se desmoronara. A medida que el herrero se acercaba más, su figura se hacía más imponente, y el aire alrededor de él vibraba. María sabe que no hay secretos que puedan mantenerse por mucho tiempo. La oscuridad siempre encuentra la forma de salir a la luz, dijo, disfrutando de cada instante de la confusión que causaba. Cierra los ojos, Miguel, repitió María, tratando de reprimir el terror en su voz. No tienes que escuchar esto, ¿por qué no, mamá?, preguntó Miguel, visiblemente molesto,
como si no pudiera comprender las sombras que amenazaban con engullirlos. Soy parte de esto. ¿Por qué no puedo saber? Porque puede lastimarte, gritó María, sintiendo como su propio corazón se partía de angustia. Pero mientras sus palabras flotaban en el aire, María comprendió que, al negarle la verdad, solo lo estaba preparando para un dolor aún mayor. El herrero sonrió, deleitándose con la fragilidad del momento. Es hora de que Miguel descubra dónde comienza su historia. La sangre nunca se olvida. La tormenta lanzó un nuevo trueno, casi como un juicio. María sintió una oleada de determinación. Está bien, dijo con voz temblorosa, te contaré lo que no he querido. Miguel, hay una parte de ti que no conozco. Hay un legado desconocido en tu sangre. ¿Qué legado? La voz de Miguel estaba llena de inquietud. Tu familia y mi familia están vinculadas a un poder antiguo, algo que ha sido enterrado por generaciones. Ana era mi hermana, y su traición nos ha perseguido a todos, explicó, sintiendo que las palabras eran puñales hirientes que ella misma se infligía. El herrero aplaudió lentamente, como si el reconocimiento de la verdad fuera su triunfo más dulce. ¿Ves, María? Ahora el niño puede vislumbrar el abismo que lo rodea. Una herencia de destellos, sombras y promesas rotas. María sintió el frío calar hasta los huesos. No. No dejaré que esto lo consuma como me consumió a mí. Miguel la miró con confusión, la incomprensión le llenaba el rostro. ¿Qué significa eso? ¿Que estoy condenado? El herrero se rió, un sonido siniestro que reverberaba en las paredes, llenando la habitación con un eco que parecía venir desde lo más profundo de la tierra. No condenado, niño. Te digo que estás destinado a descubrir poderes que ni siquiera imaginas. Aceptarás lo que eres, o serás devorado por ello. El aire se volvió gélido. María sintió que los muros se cerraban a su alrededor, como las heladas cadenas que habían aprisionado su madre. Había una elección que había que hacer, pero ella sabía que la última decisión no era solo suya. No quiero esto para ti, Miguel. No quiero que te involucres con el pasado. La risa del herrero resonó entre los relámpagos, y de repente, un gran estruendo proveniente del exterior la sobresaltó. Un árbol cercano fue partido en dos por un rayo. El miedo se apoderó de María. Saldremos de aquí, gritó, tomando la mano de su hijo, pero antes de que pudieran moverse, una sombra se deslizó entre ellos. El herrero no iba a dejar que escaparan tan fácilmente. Los secretos están entrelazados, pero hay una manera de liberarse. En su tono había una promesa oscura y un desafío. La tormenta continuaba rugiendo, y la verdad que se había ocultado durante años empezaba a desbordar, amenazando con destruirlo todo. El momento de decidir, María, se acerca. Tendrás el valor de romper el ciclo, o te entregarás al destino que te espera. María contuvo el aliento. Su corazón latía con incredulidad y terror. ¿Qué camino elegiría? Lo que tenía que revelarse esa noche era solo el comienzo, pero la decisión la llevaba a un fin que podía cambiarlo todo, y en esa oscuridad, la tormenta no era lo más temible de esa noche. ¿Por qué el eco de la traición sonaba tan familiar? ¿Qué secretos aguardaban en las sombras? La tormenta arremetía con un furor desmedido, pero la rabia de María era aún mayor. Al ver el semblante del herrero, esas líneas endurecidas que evidenciaban más décadas de sufrimiento que de vida, sintió que su determinación se encendía con cada relámpago. No permitiré que mi hijo herede tu maldición. ¿Maldición? ¿Dices acaso no es más bien una bendición, María? El herrero giró lentamente, con una sonrisa siniestra que hacía eco en las esquinas de la habitación. Su voz, ahora como un siseo, parecía estar cargada de un poder que lo inyectaba de vida. Te ofrezco la oportunidad de liberar a Miguel de la oscuridad que ya lo amenaza. Pero, en este juego, solo hay un camino, la verdad. Las palabras resonaban en el aire pesado, como una condena. Miguel, atrapado entre la confusión y el miedo, apretó la mano de su madre con fuerza. ¿Qué va a pasar, madre? ¿Qué verdad es esa que tanto temes? El herrero se acercó al pequeño con sigilo, curvando sus labios en una sonrisa que prometía secretos desgarradores. La historia de tu madre no es solo de sufrimiento, niño. Es un legado, una herencia de poderes inimaginables. Cada miembro de tu familia ha estado marcado por ello. Desde el día en que naciste,
llevas la carga de un destino que ni tú ni tu madre comprenden del todo. María apretó los dientes y, en un instante de rabia, se enfrentó al herrero. No hables con él de esa manera. No quiero que Miguel conozca este horror. Mi familia tuvo sus razones para ocultar la verdad. Es peligrosamente seductora. Pero en el silencio yace la corrupción, respondió el herrero, como si su voz fuese un fuego que iluminara toda la habitación. Nada se queda oculto para siempre, María. Y la decisión más difícil será suya. Miguel, ¿quieres conocer lo que realmente está dentro de ti? La tormenta aullaba por fuera, con truenos que parecían reafirmar cada palabra. Miguel, confundido pero intrigado, miró a su madre. Si esto significa que voy a perder lo que soy, prefiero saberlo ahora. María sintió el vacío crecer dentro de ella. ¿Era justo arrastrar a su hijo a ese abismo? Fue entonces cuando una racha de viento oscuro se coló por la ventana abierta. Lentamente, los papeles viejos ya tuercas oxidadas comenzaron a flotar en el aire, girando como si estuvieran siendo atraídos por una fuerza invisible. El olor a metal y fuego comenzó a llenar la habitación, y las sombras se alargaron, retorciéndose en danzas grotescas. ¿Ves esto? La herencia te llama, dijo el herrero, apuntando a las sombras danzantes. La sangre nunca olvida. Una vez que mires a las profundidades de tu ser, ya no habrá vuelta atrás. No. Estás manipulando su mente, gritó María, luchando contra el impulso de huir y gritar. La oscuridad es tu aliada, no la mía. ¿Y cómo piensas detenerlo, María? ¿Con las mentiras que han estado inyectadas en tu linaje durante siglos? La cara del herrero se iluminó con una cruel satisfacción, sus ojos centelleando como estrellas oscuras. La única salida es aceptar lo que eres. Y Miguel, querido niño, eso es lo que voy a enseñarte. El espacio vibraba, y el aire se tornó espeso, como un mar de pesadumbre. Las risas rizadas del herrero reverberaban, llenando el ambiente con un horror tangible. María se encontraba atrapada en una red, atrapada entre el amor por su hijo y el deseo desesperado de protegerlo. La presión aumentaba. No. No le hagas esto, gritó ella, tambaleándose en un mar de emociones, pero el herrero avanzó, estirando su mano hacia Miguel. ¿Aceptas la oscuridad que está en ti? La aventura que te espera es con la que muchos desearían asociarse. La sangre nunca olvida. En ese instante, Miguel miró a su madre, buscando en su rostro la seguridad que siempre había encontrado, pero la duda y el miedo habían tomado su lugar. El trueno retumbó nuevamente, como un lamento de aviso. Decide, Miguel. La elección es un arte, y los destinos se forjan en el fuego de los secretos. Estás a punto de cruzar un umbral. ¿Te atreves a dar el siguiente paso? La intensidad de la escena era abrumadora, y el tiempo parecía detenerse en el eco del trueno. María sabía que el momento decisivo se acercaba, que una elección impactante definiría el futuro de ambos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si el eco de sus posibilidades abrumara a todos. ¿Qué haría Miguel? ¿Dónde llevaría esta revelación? En el fondo, María comprendió que su historia aún no estaba completa y que el verdadero terror apenas comenzaba. Mientras la tormenta rugía, su vida se deslizaba irreversiblemente hacia un abismo desconocido. Y así, el hierro al rojo vivo de la verdad forjaba su destino, a punto de transformarse en algo mucho más oscuro y letal. Las sombras en la habitación comenzaron a agitarse con más furia, como si los secretos que contenían estuvieran desesperados por salir a la luz. Miguel, con el corazón latiendo fuertemente, sintió que cada pulso resonaba en la atmósfera cargada de tensión. La mirada penetrante del herrero parecía atravesar su mente, buscando la chispa de su esencia más profunda. Dímelo, Miguel, instó el herrero, su voz adquiriendo un tono seductor, envolvente. ¿Quieres conocer la fuerza que corre por tus venas? ¿O prefieres vivir en la ignorancia, en un mundo donde nunca serás más que un simple niño? María dio un paso adelante, su madre instintiva aflorando a la superficie. No lo hagas, Miguel. No escuches sus palabras. La oscuridad solo trae dolor. Su voz se quebró, pero la determinación brillaba en sus ojos. Dolor, replicó el herrero, riendo entre dientes. El dolor es el primer paso hacia el poder. ¿No lo sientes, niño? Esa electricidad en el aire, esa sensación de que todo puede cambiar, de que puedes ser más de lo que te han permitido ser.
Miguel miró a su madre, y por un instante, vio el miedo en su rostro. Pero había algo más, un destello de advertencia que se confundía con el deseo de protegerlo. Era verdad, había una fuerza interna que nunca había comprendido por completo. Sentía la presión de esa energía, como un volcán a punto de erupcionar, pero no sabía si debía abrazarla o huir de ella. ¿Elige? El herrero mostró sus manos callosas, abiertas, como si ofreciera el mundo mismo. Libérate de las cadenas que te atan. Ven aquí, y cerraremos un pacto que te dará poder y sabiduría más allá de tu imaginación. Una ráfaga de viento frío golpeó a Miguel, llenando el ambiente con un tono etéreo en su piel. Algo dentro de él se agitaba, y conforme el miedo luchaba con la curiosidad, la tormenta comenzó a calmarse, como si esperara la elección que estaba a punto de tomar. Miguel. La urgencia en la voz de su madre lo ancló a la realidad. Tú no eres como ellos. Nuestro linaje ha sufrido, pero no es tu destino. Puedes ser libre de todo esto. Las palabras de María eran como un canto, pero en su interior, Miguel sentía un vacío que se expandía. Se encontraba dividido entre el amor que le ofrecía su madre y el seductor abrazo del poder que ofrecía el herrero. Ambos extremos lo llamaban, tirando de él en direcciones opuestas. Está en tus manos, susurró el herrero, y en ese instante, las sombras comenzaron a cobrar formas más definidas, dibujando figuras inquietantes en las paredes de la habitación. Fantasmas de generaciones pasadas parecían alinearse detrás de él, murmurando secretos olvidados. El aire se volvió pesado y cargado de antiguas promesas, convirtiendo cada respiración en un acto de desafío. De pronto, un grito desgarrador atravesó el silencio, sacudiendo la realidad. Era un sonido tan potente que hizo que los cristales de las ventanas temblaran. María palideció, sus ojos amplios. No. ¿Qué es eso? Mira, María. El herrero sonrió, su expresión siniestra iluminada por la luz parpadeante de un rayo. Ese grito es solo un eco de lo que vendrá. La verdad quiere salir, y no se detendrá hasta que lo haga. Esa es la naturaleza de la oscuridad. Las sombras empezaron a contorsionarse, tomando formas cada vez más amenazantes. Miguel pudo ver rostros que se retorcían en agonía, almas atrapadas buscando liberación. Su cuerpo se congeló. ¿Qué son esas sombras? ¿Por qué? Porque gritan. Son los que no han podido enfrentar su verdad, su herencia, explicó el herrero, y su voz resonaba como una campana de advertencia. Tú tienes la oportunidad de ser diferente, de abrazar la oscuridad y transformarla en algo poderoso. Pero recuerda, Miguel, el precio es alto. Tendrás que sacrificar mucho. María, desesperada, tomó la mano de su hijo. No, Miguel. No lo hagas. Te lo ruego. Podemos salir juntos de esto. No importa lo que ofrezca, no vale la pena. El niño sintió su corazón desbordarse entre la presión de los extremos. La oscuridad aferrándose a su ser, su madre luchando por mantenerlo a salvo. En ese instante, todo se centró en él. ¿Qué elegiría? El camino de la oscuridad o la luz que su madre siempre había intentado proteger, la elección se cernía en el aire espeso. ¿Cuál sería su destino? Un temblor recorrió la habitación, y la tormenta comenzó nuevamente a aullar, como un eco de lo que estaba a punto de decidirse. ¿Qué harás, Miguel?, murmuró el herrero con una sonrisa retorcida, su voz tejiendo una red de inevitabilidad. La tensión acumulada se cortó como un cuchillo, y el futuro de todos pendía de un hilo, listo para desmoronarse en cualquier momento. Mientras el relámpago iluminaba el cuarto, Miguel sintió que su decisión se acercaba. Las sombras parecían cobrar vida, y en su interior, una voz resonaba con un eco cada vez más fuerte. ¿Arrepentimiento o liberación? ¿Qué elegiría? La tormenta rugía afuera, pero el verdadero caos estaba por desatarse dentro de él. La habitación vibraba con la tensión acumulada, y Miguel sintió que el tiempo se alargaba, cada segundo como un eco sordo que resonaba en su pecho. Su madre lo miraba con ojos llenos de miedo y amor, mientras el herrero sonreía complacido, como un depredador al acecho. ¿Qué eliges, niño? La voz del herrero se deslizaba entre las sombras, un canto hipnótico que rasgaba la realidad a su alrededor. Miguel sintió las manos heladas de las sombras apretando su corazón, llamándolo a un abismo donde todo parecía atrayente y aterrador al mismo tiempo. Miguel, escúchame, gritó María, su voz aguda como un cristal cortado. No caigas en su trampa.
Él solo busca alimentarse de tu esencia. Piensa en lo que has aprendido, en quién eres. Las palabras de su madre vibraban en su mente, pero el deseo por el poder que ofrecía el herrero era abrumador. Era como una sed que nunca antes había conocido. Miguel sentía que, al aceptar esa oscuridad, podría convertirse en algo más. La sensación de ser especial, de dejar de ser solo un niño, lo envolvía. Con cada instante, el grito en sus oídos se intensificaba, no era solo un sonido, era un lamento colectivo, una súplica de las almas atrapadas en las sombras. ¿Qué pasará si fui yo quien los libera?, pensó, sintiéndose tentado por la idea de transformar su miedo en fuerza. Elige ahora. El herrero alzó su mano, y en su palma apareció una llama oscura, retorciéndose como un serpiente. Atrévete a tocar el fuego de tu verdadera naturaleza, Miguel. Más allá de dolor o muerte, hay poder. ¿Aceptas el pacto? La tormenta fuera rugía con mayor furia, mientras el relámpago iluminaba la estancia, revelando más rostros sufrientes entre las sombras. Cada uno parecía contar su historia de transformación fallida, de decisiones que llevaron a la perdición. No tienes que seguir sus pasos, la voz de María rompió los ecos de agonía, sus palabras empujando a Miguel hacia la luz de su corazón. En su mirada, Miguel vio un refugio del temor. La conexión entre ellos era más fuerte que la oscuridad, más poderosa que el pacto que el herrero intentaba sellar, pero el miedo atravesó su ser como una punzada aguda, la idea de ser rechazado, de no ser suficiente, lo atravesó. Si no soy parte de esto, ¿qué seré? La fragilidad de su ser se hizo palpable. En ese momento crítico, sintió el calor creciente de la llama oscura. Hazlo, Miguel, la voz del herrero resonó ahora como una tormenta. Tu madre solo quiere mantenerte en la ignorancia. El poder es libertad, la oscuridad es claridad. Miguel miró la llama en la mano del herrero, atrayéndolo con su danza. Solo un toque pensó. No, gritó María, un grito desgarrador que rasgó la penumbra. Si tocas eso, perderás todo lo que eres. Piensa en la vida que puedes tener, la felicidad que puedes alcanzar. Las imágenes de momentos felices con su madre empezaron a parpadear en su mente, un refugio en medio de aquel caos. Pero el poder, con su seducción poderosa, seguía llamándolo. Esa lucha interna lo consumió, una tormenta de emociones arremetiendo en su pecho. ¿Qué harás, Miguel? La pregunta flotaba en el aire, y ante él se desplegaba un camino de posibilidades. Decidiendo que había llegado el momento, tomó una decisión, sintió que todos los ojos en la habitación lo miraban, esperando su elección. La tensión era palpable, sus músculos tensos, y el silencio repentino era ensordecedor. Yo, empezó a gritar, pero las palabras se atragantaron en su garganta. Solo entonces notó cómo las sombras comenzaron a moverse, furiosas y desesperadas, y un grito atronador resonó desde lo más profundo de su ser. El viento arremetió de nuevo, y Miguel se encontró en el medio de una tormenta de decisiones, atrapado entre la luz y la oscuridad. Su elección se vuelve necesaria, pero también peligrosa. La sala temblaba, un susurro oscuro repleto de posibilidades lo envolvía. ¿Qué harás, Miguel?, susurró el herrero, su voz acariciando sus oídos como un suave veneno. La incertidumbre se transformó en un miedo visceral, el eco de su decisión resonando en los confines de su corazón. Todo el peso del destino del mundo balanceándose sobre él, la tormenta en la habitación parecía esperar el momento, se cernía. Era hora de elegir, pero en su mente, una última pregunta floreció. ¿Y si la decisión correcta podría ser la más mortal de todas? Miguel sintió el frío de la habitación clavándose en su piel, como garras invisibles que lo mantenían atado al suelo. El eco de su propio grito reverberaba en su mente, un grito que nunca logró salir, un grito de desesperación entre la disyuntiva de la seguridad materna y la atracción de una oscuridad seductora. La llamarada oscura del herrero seguía atrayéndolo, prometiendo poder y libertad a un niño que aún no comprendía el coste de tales deseos. ¿Serás un héroe o un villano? ¿Quieres ser el salvador o el que traiciona su alma?, resonaba la voz perversa en su mente, como un viejo amigo que susurraba dulzuras venenosas. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar, y las sombras que antes lo rodeaban dieron un paso adelante, como si la habitación estuviera cobrando vida. Las caras sufrientes, que Miguel había apenas vislumbrado, se acercaron un poco más, sus ojos llenos de un anhelo desesperado. «Libéranos», murmuraban, su voz un eco distorsionado que pareció atravesar el poco sentido común que le quedaba. Miguel.
El grito de su madre rompió el hechizo. Piensa en mí. Piensa en tu vida. Con cada palabra de María, un pequeño rayo de luz comenzaba a deslizarse en su corazón, empujando el miedo hacia un rincón. Pero estas almas, ¿qué pasa si soy yo el que les puede ayudar?, cuestionaba, luchando contra la implacable seducción del herrero. No les creas, la voz de María se alzó, llenando la habitación de un valor renovado. Tu poder no reside en el fuego oscuro, sino en el amor y la luz que tienes dentro. Elige sabiamente, Miguel. Las sombras comenzaron a alzar sus manos, como si quisieran alcanzarlo. Miguel sintió que el aire se espesaba. En su mente, imágenes de la vida que podría tener comenzaron a chocar con la grisácea perspectiva que le ofrecía el herrero. Un camino, era solo un toque que podría desatar el caos. Hijo, volvió a gritar María, y en su voz Miguel sintió la verdad pura y ardiente. Recuerda nuestra vida juntos, la risa, el calor del hogar, todo eso está en ti. No puedes dejar que esta oscuridad lo consuma. Las alucinaciones de poder y gloria comenzaron a temblar. Con un impulso irracional, Miguel retrocedió, buscando refugio en su madre, en sus palabras de esperanza. La llama oscura de la mano del herrero parpadeó, y el hombre extraña comenzó a fruncir el ceño, visiblemente molesto por la resistencia del niño. Eres un tonto, rugió el herrero, la mayoría de las sombras comenzaron a agitarse con furia. ¿Por qué rechazas lo que está destinado a ser tuyo? La oscuridad puede ofrecerte más de lo que jamás soñaste. Pero para Miguel, el sueño no se sentía como un sueño en absoluto. Cada palabra del herrero era un veneno que hacía arder su piel. No podía seguir siendo un esclavo de ese poder. Con un grito que brotó de sus entrañas, decidió soltar la presión de la oscuridad que había comenzado a envolverlo. Yo elijo la luz, y gritó, y en el mismo momento, una oleada de energía lo atravesó. La habitación estalló en un caos, luces y sombras luchando entre sí con una ferocidad que había sido invocada por su elección. El herrero se retorció en la tormenta que había desatado, sus ojos ardían en rabia. Imbécil. Nadie escapa de mí. El pacto se sellará. Miguel sintió la presión del aire como un golpe violento. Mientras las sombras arremetían, la luz generada por su decisión comenzó a expandirse, como un sol naciente en medio de la noche. Pero, de repente, una sombra en particular emergió del caos, una más oscura que las demás, con ojos que consumían todo vestigio de luz. En esos ojos, Miguel vio su propia desesperación reflejada. Yo conozco tus miedos, Miguel, tú no puedes escapar, susurró la sombra, el eco de la voz del herrero resonando a su alrededor. Todo giraba, y el suelo parecía abrirse en un abismo interminable. ¿Aceptarás al fin tu destino?, preguntó la sombra con un tono seductor, como si prometiera la solución a sus más profundos anhelos. Miguel sintió la pesadez de la decisión apretando su pecho. El poder oscuro. Continuaba llamándolo, y en el centro de su ser, la pregunta ardía, ¿podría la luz ser la verdadera oscuridad? Las sombras se agitaron y el viento comenzó a ladrar, llevándolo más cerca del precipicio desconocido, mientras en la distancia, la figura del herrero seguía buscando atraparlo en su red. En ese instante, Miguel comprendió, la verdadera batalla apenas comenzaba. El aire en la habitación se tornó denso como un manto pesado, cargado de inquietud. Miguel, aún temblando por la elección que acababa de hacer, sintió la luz que había invocado temblar, desafiada por la oscuridad que lo cercaba. En un instante, ya no era solo un niño enfrentando sombras, sino un guerrero en medio de un campo de batalla, y su alma estaba en juego. Libre no eres, Miguel, la sombra continuó, burlona, su voz envolvente como un eco interminable en su mente. Tu madre puede gritar, pero el poder que buscas no lo encontrarás en su luz. Mi abrazo es el único que te llevará a la grandeza. A medida que hablaba, las sombras cercanas comenzaron a danzar, inquietas, como si celebraran el conflicto inminente. Un frío repentino recorrió el cuerpo de Miguel, le susurró a los huesos que la lucha estaba lejos de terminar. Con cada pulsación de su corazón, la habitación vibraba, dejándola en un limbo entre el terror y la esperanza. Grandeza, logró articular, su voz temblorosa. ¿A costa de qué? ¿A costa de traspasar la línea que jamás deberíamos cruzar? La incertidumbre seguía apretando su pecho. Recorría con mirada perdida las sombras que se retorcían, buscando un rayo de luz, un destello que pudiera guiarlo, pero todo lo que veía eran rostros angustiados, ojos que parecían gritar pidiendo socorro. ¿Qué es lo que temes?,
Preguntó la sombra, acercándose al borde del abismo. ¿El poder que se te ofrece? O mejor aún, ¿temes fallar en tu intento de salvarlas? Sabes que la luz puede dejarte solo y el miedo nunca se va. Las palabras de la sombra perforaron su mente. La inseguridad lo hizo tambalear. Fue entonces cuando un susurro suave, casi apagado, brotó de su interior. Era el recuerdo de su madre, su risa, el calor de su abrazo. Miguel, tú eres más fuerte de lo que imaginas. Fue como un disparo de adrenalina. Su corazón volvió a latir con furia, y el brillo en su pecho resurgió con renovada fuerza. La luz que había invocado comenzó a latir como una antorcha en la oscuridad. No soy un cobarde, gritó Miguel, cerrando los ojos y levantando sus manos como quien busca anclar una tormenta. Todo lo que había sido, todo lo que había amado, lo fortalecía. No voy a permitir que el miedo decida por mí. De repente, una oleada de luz pura estalló de él, conduciendo a las sombras a retroceder, a gritar en agonía. La contención chocó en el aire como un trueno, haciendo vibrar las paredes de la habitación que una vez sintió como prisión. La figura del herrero quedó en un rincón, observando con un rictus de desdén, sus ojos inyectados de furia. Era más fácil si hubieras caído en mis brazos, musitó el herrero. El poder te llama, niño, y ya es demasiado tarde para regresar. Lo peor aún está por llegar. ¿Tienes idea de lo que has desatado? Las sombras, agazapadas en los rincones, comenzaron a agitarse en respuesta a las palabras del herrero. Eran instantes que parecían eternos, y el horror se asomaba al horizonte como una tormenta inminente. Mientras Miguel luchaba por mantener su luz, vio como algo se movía entre las sombras, la figura de su madre, distorsionada, atenazada por cadenas de oscuridad. «Ayúdame, Miguel», clamó, su voz un eco desgarrador en la negrura. «No dejes que te atrapen a ti también». La luz que él había invocado titiló, tambaleándose entre la esperanza y la desesperación. El miedo golpeó su pecho nuevamente, un recordatorio escalofriante de que el viaje apenas comenzaba. «¿Qué debo hacer?», pensó, sintiendo la amenaza cercana. La sombra mayor se cernió sobre él, su sonrisa torcida reflejando un abismo de agonía y sadismo. «La pena, niño, es lo que alimenta tu destino. ¿Podrás salvar a tu madre? ¿Podrás enfrentarte a la verdad que ocultan estas sombras?» Miguel, con la angustia crujiente en su estómago, asintió con determinación. «No dejaré que te lo lleves», dijo entre dientes. Con un último susurro de su madre envolviendo su corazón, Miguel lanzó su luz hacia la sombra, gritando con toda su fuerza. El aire estalló en una tormenta de energía, y en ese momento, la habitación quedó atrapada en una lucha violenta entre la luz y la oscuridad. Pero, en medio del caos, una presencia aún más poderosa comenzó a erguirse. Aquello que había despertado estaba más allá de su comprensión, y su corazón se detuvo momentáneamente. Había desatado algo que no podía controlar. El tiempo se detuvo, mientras la incertidumbre se convertía en la única certeza. Miguel sentía que su mundo se había desmoronado. Las sombras a su alrededor se retorcían, y cada vez que su luz pulsaba con más fuerza, las figuras se apartaban, pero no sin antes lanzar gritos aterradores, como si cada destello de esperanza les causara un dolor profundo. «No puedo retroceder, no puedo dejar que esto me consuma», pensó, aferrándose a la memoria de su madre, a la calidez de su abrazo. Mientras la oscuridad enfrentaba su luz, la figura del herrero avanzó, sus ojos brillaban con furia. «Eres solo un niño, Miguel. No sabes a lo que te enfrentas. Es hora de que entiendas que el poder requiere sacrificio». Su voz, como un martillo golpeando el metal, resonó en el aire cargado. «Te ofreceré más de lo que tu madre puede darte. Solo un toque, y el legado será tuyo». Miguel retrocedió. «No. No quiero tu legado oscuro. Prefiero enfrentar lo que soy que aceptar tu corrupción. No le haré daño a mi madre». Con cada palabra, la luz en su pecho crecía, iluminando incluso los rincones más oscuros de la habitación, permitiéndole ver cómo su madre luchaba para liberarse. Había cadenas de sombras apretando su cuerpo, y él sabía que debía actuar. «¿Ves, María?». El herrero giró su mirada hacia ella. «Tu hijo elige la luz, pero no entiende que es la oscuridad donde se encuentra el verdadero poder. Si no lo atrapas, caerá en el abismo». Débilmente, María levantó la cabeza, y en sus ojos brilló un destello de orgullo. «Miguel confía en tu luz. Es lo único que importa».
Y ahí estaba esa conexión entre ellos, más fuerte que nunca. Era su amor lo que lo mantenía firme ante la adversidad. Miguel respiró hondo. Sabía que debía hacer la elección más difícil, con una voz de determinación, gritó al herrero, «Nunca me atraparás. He decidido ser el portador de la verdad». Y en ese mismo instante, una oleada de luz pura, mágica y abrumadora fluyó de su corazón, barriendo a su alrededor. Las sombras comenzaron a dispersarse, gritando en dolor y pidiendo socorro. «Esto es solo el principio», exclamó el herrero, aunque en su voz había una nota de duda. «Tu luz no me hará huir, Miguel. Solo en la oscuridad encontrarás lo que buscas». Pero el niño mantenía su mirada fija en su madre, sabiendo que la oscuridad podía ser combatida con el poder del amor. Las cadenas que atrapaban a María se tambalearon bajo la fuerza de la luz. «Miguel, ven a mí. Juntos podemos enfrentarlo», gritó ella, extendiendo su mano. Esa mano era su salvación. Miguel corrió hacia ella, el brillo en su corazón iluminando el camino, y la luz se solidificó, formando un escudo brillante entre él y el herrero. Cuando Miguel alcanzó a su madre, se sintió completamente conectado, cubierto por la luz del amor que habían cultivado durante toda su vida. «Ahora», gritó María, y juntos levantaron sus manos hacia el herrero. Con un grito de desesperación, el oscuro ser pasó de mirar con arrogancia a sentir el verdadero poder de su unión. Las sombras a su alrededor comenzaron a desvanecerse, y el herrero retrocedió, sus ojos reflejaban terror y rabia. ¿Qué has hecho?, preguntó, mientras la luz lo envolvía, quemando su egoísmo y su oscuridad. «Has subestimado el poder del amor y la verdad», afirmó Miguel, sintiéndose más fuerte. El resplandor brillante, como el amanecer después de una tormenta, los envolvió a ambos y con una sacrílega súplica, el herrero se desvaneció, atrapado por sus propias heridas, su risa cediendo ante la fuerza de sus enemigos. Silencio. La habitación ahora era un lugar de calma. Las sombras habían desaparecido, y el peso que había caído sobre sus hombros se extinguía, dejando solo amor y luz. Miguel miró a su madre, sus ojos reflejaban la esperanza que siempre había estado oculta. «Lo hicimos, mamá. Estamos a salvo», dijo él, sintiendo una ligereza que nunca había experimentado. María lo abrazó, sus lágrimas caían como perlas brillantes. «Eres increíble, Miguel. Nunca dudes de tu luz». El eco de aquellas palabras resonaría en sus corazones por siempre, marcando un nuevo comienzo. Sabían que la lucha nunca había terminado, pero estaban listos para enfrentar cualquier sombra que pudiera aparecer. Juntos, la tormenta afuera había pasado, y el canto de las aves en la mañana predicaba un nuevo día. Miguel dejó salir un suspiro de alivio, un brillo en su mirada, porque ahora conocía el poder que llevaba dentro y estaba listo para abrazarlo con libertad. El pasado había sido enfrentado, las sombras del herrero maldito habían quedado atrás, y un camino brillante se abría frente a ellos. Ahora, el legado no era más que una historia de lucha, amor y luz, y así, no solo se liberaron de la oscuridad, sino que eligieron ser los faros de esperanza para otros que vinieran. Es hora de que tú también tomes una decisión. Si quieres ser parte de esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. Dale al botón de like para alimentar el algoritmo que nos permitirá seguir compartiendo contenido exclusivo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es esencial.